Hasta este momento, si van efectuando la lectura de la bibliografía propuesta, podrán ver que los conflictos de competencia suscitados fueron resueltos por dos tribunales distintos, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. En razón de ello, previo a analizar los conflictos suscitados entre el fuero local y otros fueros, entiendo de suma importancia que conozcan cuándo interviene cada uno de dichos tribunales en la definición de esos conflictos de competencia. Como ya les adelanté, la jurisprudencia del caso Bazán Fernando sobre amenazas ha sido una suerte de caso bisagra para analizar la cuestión. Recordemos que este fallo fue suscripto el mismo día que el precedente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba sobre ejecución fiscal, en donde se reconoció la autonomía local y su derecho a la competencia originaria de la Corte. En lo sustancial, en el caso Bazán, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad constitucional federada y reconoce de una forma más amplia su autonomía. En razón de esta amplitud de autonomía, le asigna al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para resolver los conflictos de competencia entre tribunales con competencia no federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. En tales condiciones, al día de la fecha, debemos hacer una disquisición al momento de analizar a qué tribunal remitir una causa, trabado un conflicto negativo o positivo de competencia. En definitiva, si la problemática se verifica entre dos tribunales con competencia no federal con asiento en la ciudad, resolverá el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Por ejemplo, un conflicto entre la justicia nacional en lo civil y el fuero contencioso administrativo y tributario. Ahora bien, si la problemática es entre un tribunal con competencia no federal con asiento en la ciudad y otro con competencia federal, seguirá siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que resuelva de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 1285 de 1958. Habiendo definido el tribunal competente para resolver los conflictos de competencia, creo que tenemos los conocimientos necesarios para poder analizar algunos de los conflictos negativos y positivos de competencia suscitados entre tribunales del fuero y otras jurisdicciones. A tal efecto, dividiré su análisis teniendo en consideración la jurisdicción involucrada. Liminalmente analizaremos casos vinculados a la justicia federal, luego casos vinculados a la justicia civil y finalmente casos vinculados a la justicia comercial. En lo que atañe a los conflictos de competencia entre la justicia local y el fuero federal, los dividiré en cuatro supuestos distintos para un análisis más fácil de la problemática. Así veremos conflictos de competencia cuando resultan ser partes del proceso, además de una autoridad administrativa local, el Estado Nacional, una provincia, una obra social privada u otros sujetos de derecho público provincial con personería propia. El primer supuesto, en razón de la trascendencia institucional de un reciente fallo de la Corte, vamos a analizar el proceso judicial en el que participa una autoridad administrativa local y una provincia. Su respecto, resulta imprescindible mencionar el precedente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba sobre ejecución fiscal que ya les mencionara previamente. En este fallo de gran trascendencia institucional para la Ciudad de Buenos Aires, se resolvió el derecho de la ciudad a la competencia originaria de la Corte Suprema para resolver los conflictos de competencia entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. En este fallo, con remisión a los casos Nisman y Corrales, se entendió que para realizar el mandato de autonomía plena que reconocía el artículo 129 de la Constitución Nacional, la situación de inexistencia de un poder judicial incompleto no debía perdurar en el tiempo. Esto con relación a los juzgados con asiento en la ciudad que no han sido traspasados, por ejemplo, la justicia civil, la justicia comercial, la justicia laboral. Se hizo eco del transcurso de 25 años de instituciones porteñas inconclusas y que el consecuente incumplimiento del mandato constitucional
conducía a reconocer el derecho de la ciudad a litigar ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, al igual que las restantes provincias. Recordemos que previo a este fallo, ¿sí?, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía litigar en cada una de las jurisdicciones locales. Esto es, cuando promovía un proceso contra una provincia, debía litigar ante la jurisdicción provincial, ¿sí?, para reclamarle cualquier deuda que tengan dichas jurisdicciones. Entonces, en conclusión, en los conflictos entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires deben ser resueltos por la Corte en su competencia originaria, en la medida que alguna de las partes no acepte prorrogar la jurisdicción. Segundo supuesto, proceso judicial entre el Estado Nacional y una autoridad administrativa local. Como consecuencia del fallo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que revisar su criterio en relación a este tipo de conflictos de competencia. Así, les cuento que con anterioridad estos conflictos entre el Estado Nacional y el gobierno de la ciudad eran resueltos por los juzgados federales en lo contencioso administrativo federal de primera instancia. Ahora bien, al haber reconocido la condición de ciudad constitucional federal, todos los conflictos entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires son dirimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiterando aquí nuevamente en la medida que no se prorrogue la jurisdicción en razón de la persona. En este sentido, la única forma de conciliar el derecho al fuero federal de la Nación y la circunstancia de equiparar a la Ciudad de Buenos Aires a una provincia es sustanciar este tipo de procesos en la instancia originaria de la Corte. Tercer supuesto, proceso entre una obra social privada y una autoridad administrativa local. En este sentido, es importante recordar que las obras sociales, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661, tienen derecho a litigar ante fueros federales. En tales condiciones, la única forma de compatibilizar nuevamente esta norma de derecho a la justicia federal que tienen las obras sociales con el reconocimiento y la equiparación de la Ciudad de Buenos Aires a una eventual provincia, es que dicho proceso tramite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su competencia originaria. A mayor abundamiento, en la bibliografía encontrarán un precedente donde se reconoce la competencia originaria en un proceso entre una provincia y una obra social. El último supuesto que me parece interesante analizar con ustedes es el proceso judicial entre un sujeto de derecho público provincial con personería propia y una autoridad administrativa local. En este supuesto, cuando nominal y sustancialmente participa del proceso un sujeto de derecho público provincial con personería propia, ello no habilita la competencia originaria de la Corte, ya que dicho sujeto no es equiparado a una provincia. En este sentido, como dicho sujeto no es un sujeto aforado, el proceso deberá continuar ante el fuero en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad. Así lo ha resuelto la Corte en reiteradas oportunidades, para lo cual le sugiero la lectura del precedente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Líneas Aéreas de Entre Ríos, Sociedad del Estado sobre Ejecución Fiscal y su dictamen fiscal, que se encuentran detallados en la bibliografía ofrecida. Conflictos de competencia con la justicia nacional en lo civil. Para facilitar el análisis de estos conflictos, los dividiré en tres supuestos, siempre y cuando haya una autoridad administrativa local, y los tres supuestos van a ser la de ejecución de expensas, la de inscripciones registrales y el supuesto del proceso universal sucesorio. El primero de dichos casos a analizar es el de la ejecución de expensas. Como ya habíamos visto anteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que la competencia para resolver este tipo de procesos es de la justicia nacional en lo civil, en la medida que la naturaleza del conflicto es de materia civil. Ahora bien, y acá compartiendo en lo personal esta postura, con posterioridad la Cámara de Apelaciones del Fuero ha brindado diversos argumentos para sustentar la competencia local
y apartarse del citado precedente de la Corte. En su mayoría se sostuvo que el Instituto de Vivienda de la Ciudad es una autoridad administrativa local que ejerce una función típicamente administrativa. Pero también la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Fuero argumentó que la norma que disponía la competencia en estos casos fue establecido por el Congreso de la Nación como legislatura local. Por lo tanto, al ser el Código Contencioso una norma posterior, derogó aquella y estableció la competencia local en razón de la persona. Hoy por hoy, todos los juzgados del fuero de primera instancia mantienen la misma postura, esto es defender la competencia local en los procesos de ejecución de expensas. Es cierto que se observan algunas disidencias en magistrados de Cámara que resuelven en su gran mayoría a partir del principio de economía procesal. Sin perjuicio de ello, y más allá del tema analizado en este curso, les agrego que, como la ejecución de expensas no se encuentra regulada en el Código Contencioso Administrativo y Tributario, se emplean las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como marco procesal de dichas causas. El segundo aspecto a conversar relativo a las cuestiones de inscripciones registrales, y aquí menciono los temas de copaternidad, porque en estos casos o en estos procesos, los actores requieren que el registro civil, una autoridad administrativa local, inscriba la copaternidad de un niño o una niña. Y en estos casos, el Tribunal Superior de Justicia entiende que lo registral es una cuestión secundaria, ya que lo sustancial a resolver son los límites impuestos por el Código Civil en el artículo 562 en cuanto a la filiación. Por lo tanto, entienden que, a pesar de que el demandado sea una autoridad administrativa local, la competencia para resolver dicho conflicto es la justicia nacional en lo civil. El tercer grupo de casos a analizar son los relativos al fuero de atracción, el fuero sucesorio. Me limito a mencionar acá el fuero sucesorio del demandado, ya que si el proceso es iniciado por un particular y éste fallece, el proceso continúa su trámite ante el fuero contencioso administrativo y tributario. Asimismo, existen diversos casos iniciados por sucesiones, ya que las sucesiones para el derecho tributario local resultan ser sujetos de derecho. En este sentido encontramos múltiples sentencias en materia de sucesiones, pero vamos a tratar de simplificar la cuestión. La jurisprudencia conteste en que si la deuda es previa al fallecimiento es atraída por el proceso universal, mientras que las deudas posteriores al fallecimiento no son atraídas por el proceso universal. Sin perjuicio de ello, actualmente esta problemática se ve cuestionada, ¿sí?, en un supuesto particular, aun cuando sea una deuda previa al fallecimiento de quien sería el deudor. Y es el caso del heredero único. En este sentido, desde lo personal me inclino por entender que la jurisdicción local es competente en estos supuestos, aunque el Código Civil le otorga opciones a los litigantes. Para esto les sugiero la lectura del último párrafo del artículo 2336 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y también en la bibliografía se agrega un precedente en donde se mantiene la competencia local en este tipo de supuestos. Conflictos de competencia con la justicia nacional en lo comercial. En relación a estos casos que han generado conflictos de competencia con dicha jurisdicción, podemos mencionar sustancialmente las problemáticas que se vinculan con los procesos universales que tramitan ante ese fuero, que son justamente los concursos y las quiebras, siempre analizando a partir de la problemática del demandado, ¿sí?, concursado o el demandado quebrado. En lo que a los concursos atañe, corresponde distinguir si se trata de una deuda previa o posterior a la apertura del concurso.
En este sentido, de conformidad a la normativa que regula este proceso universal, la jurisprudencia conteste en que solamente el fuero de atracción atrae a las deudas previas al inicio del proceso concursal. En cambio, las deudas posteriores al inicio del proceso concursal deben continuar su trámite ante el fuero contencioso administrativo y tributario. Misma solución se aplica con las deudas relacionadas con un proceso de quiebra. La deuda previa a la resolución de quiebra es atraída por el proceso universal, mientras que la deuda posterior a dicho auto de quiebra no lo es. Una cuestión final que entiendo merece unos minutos más de su tiempo es lo relativo a la competencia en el caso que se judicialice un conflicto interadministrativo. ¿Qué es un conflicto de dicha naturaleza? Es uno en el que sus protagonistas son dos o más personas públicas estatales. Dicho conflicto no es justiciable, sino que es el propio Estado el que debe dirimirlo y no enervar la competencia judicial. De lo contrario, sería aceptar que el Estado se demande a sí mismo. En estos casos, la Corte ha declarado, en tales supuestos, la inexistencia de caso jurisdiccional y la incompetencia del Poder Judicial para resolverlos. Finalmente, les aclaro que los jueces en lo contencioso administrativo y tributario, con sustento en lo dispuesto en el artículo 286, inciso primero, disponen sin más el archivo de dichas causas.